El eco de un mazo golpeando resonó en la sala del tribunal. Un campesino humilde se puso de pie para hacer uso de la palabra, pero el juez lo interrumpió con desdén. Su voz fría cortó el aire. «Cállate, campesino». Las risas de algunos llenaron la sala, mientras él bajaba la mirada con dignidad. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder, porque aquel hombre llevaba consigo algo que cambiaría la historia para siempre. La mañana entraba por los ventanales del tribunal. El aire olía a madera vieja y a polvo de expedientes acumulados. Don Ernesto, con su camisa gastada y botas enlodadas, se sentó en el banquillo de los acusados. Apretaba entre sus manos un cuaderno ajado con hojas amarillentas por los años. El juez Ramírez, imponente en su estrado, ajustaba sus lentes con gesto soberbio. «Veamos cómo este campesino se defiende», murmuró con una sonrisa cargada de burla. La sala estaba llena de murmullos y miradas curiosas. Los abogados intercambiaban papeles, seguros de su victoria. Una secretaria escribía con rapidez, capturando cada palabra. El silencio se hizo pesado cuando el mazo golpeó, y con voz firme, el juez anunció el inicio del juicio. La sala estaba iluminada por una luz blanca que caía desde lo alto, reflejando el brillo metálico de los micrófonos. El fiscal Mejía se levantó, traje oscuro y tono altivo, señalando a Ernesto con dureza. «Este hombre no respeta las normas. Se cree dueño de la tierra sin papeles legales». Los murmullos aumentaron, algunos asentían, otros lo miraban con compasión. Ernesto bajó la cabeza, pero su mano no soltaba el viejo cuaderno. La voz del fiscal sonaba como un martillo, golpeando sin piedad. Enumeraba artículos y leyes con palabras técnicas. El juez asentía con lentitud, disfrutando de cada acusación. El aire parecía sofocante, cargado de tensión y desdén. Pero en los ojos de Ernesto había una calma misteriosa. El reloj de la sala marcaba el mediodía. El calor se filtraba entre los muros de piedra. Ernesto se levantó, carraspeó y habló con voz pausada. «Señor juez, yo solo quiero explicar mi verdad». Las risas de algunos asistentes cortaron su frase. Ramírez golpeó la mesa y exclamó con desdén: «Cállate, campesino». Un silencio incómodo cubrió la sala. Las palabras retumbaron como una bofetada. Ernesto respiró hondo. Sus dedos acariciaron la tapa del cuaderno. No respondió de inmediato, solo levantó la mirada y sostuvo la del juez. Su voz se quebró un poco, pero firme, dijo: «Entonces, déjeme leer lo que aprendí», y abrió el cuaderno como quien abre un arma silenciosa. La penumbra del tribunal contrastaba con la luz que iluminaba el cuaderno. Ernesto pasó sus dedos sobre las letras escritas a mano, casi borradas por el tiempo. Eran apuntes de su padre, campesino como él, que le enseñó a leer a la luz de un candil. Artículo 27 de la Constitución. Comenzó a recitar con precisión, su voz firme y clara. Los murmullos cesaron de golpe, el eco de sus palabras llenaba el lugar. Sacó entonces una hoja doblada, un recibo antiguo de pago de impuestos a la municipalidad. «Mi familia ha pagado por esta tierra, año tras año, aquí están las pruebas». El juez frunció el ceño, sorprendido de lo que escuchaba. El fiscal bajó lentamente sus papeles, desconcertado. El campesino estaba citando la ley y mostrando pruebas reales, mejor que cualquier abogado. La atmósfera se tornó solemne, como si el tiempo se hubiera detenido. Ernesto hablaba despacio, intercalando silencios que pesaban más que sus frases. Su tono era humilde, pero cargado de autoridad nacida del conocimiento. Estas escrituras, fechadas en 1952, llevan la firma del notario de San Miguel. Mostró el papel amarillento, con sellos oficiales que aún se distinguían. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, algunos jurados asintieron con respeto, el juez intentó interrumpirlo, pero las miradas del público lo detuvieron. «Y aquí, las transcripciones de la ley agraria que mi padre me enseñó», añadió. El aire parecía vibrar con cada palabra que caía como piedra firme en el suelo. Ernesto ya no era acusado, sino maestro de justicia frente a todos. El sol de la tarde se filtraba en rayos dorados por los ventanales del tribunal. Ernesto cerró su cuaderno y miró al juez directamente, sin titubeos. «No soy un hombre con estudios, pero aprendí que la ley protege al campesino que trabaja y paga su tierra». El juez palideció, su respiración se agitó levemente. El fiscal intentaba recuperar el control, pero nadie lo escuchaba ya. Los ojos de todos estaban puestos en el hombre que hablaba con verdad y pruebas en la mano. «Si ustedes revisan, verán que no es un capricho. Es un derecho escrito y firmado», dijo con firmeza. El eco de esa frase recorrió la sala como un trueno.
Un jurado dejó escapar un suspiro emocionado, consciente de la fuerza del argumento, y por primera vez, el juez no encontró palabras frente a un campesino. El murmullo volvió, pero distinto. Era un murmullo de respeto. Algunos se inclinaban hacia adelante, queriendo escuchar cada detalle. El juez golpeó con su mazo, nervioso, intentando recuperar la autoridad. «Basta de discursos, esto no es una clase», dijo con voz tensa. Pero Ernesto lo miró sin miedo, con la serenidad de quien sabe la verdad. «Con todo respeto, señor juez, usted me mandó callar, pero la justicia me dio voz». Las palabras encendieron un silencio reverente. El eco de su frase parecía grabarse en las paredes del tribunal. El fiscal tragó saliva, consciente de la derrota, y el juez apretó los dientes, humillado frente a todos. La tarde caía lentamente, tiñendo de naranja la sala del tribunal. Los asistentes comentaban entre sí, impresionados por lo ocurrido. Un anciano en la última fila murmuró: «Ese campesino habla con el corazón». Ernesto se sentó de nuevo, respirando hondo con la mirada tranquila. El juez permanecía en silencio, atrapado en su propio orgullo. Un miembro del jurado pidió escuchar de nuevo al acusado. «Déjelo continuar», dijo con firmeza, mirando directamente al estrado. El juez dudó, pero al ver las miradas en su contra no tuvo opción. El ambiente estaba cargado de expectación como antes de una tormenta. Todos esperaban la lección final del campesino. La penumbra se hacía más densa, las lámparas encendidas proyectaban sombras largas. Ernesto volvió a abrir el cuaderno, pero esta vez no leyó. Habló con su propia voz, pausada, firme, llena de emoción. «Mi padre me enseñó a leer, no para defenderme, sino para defender lo justo». Las palabras calaron en cada rincón del tribunal. Algunos jurados limpiaban discretamente sus ojos. El juez miraba hacia otro lado, incómodo, incapaz de sostener la mirada. El fiscal se reclinó en su asiento, resignado. La secretaria dejó de escribir por un instante, escuchando como si fuera parte de la historia, y el campesino se convirtió en maestro de todos. El aire se volvió ligero, como si la sala hubiera cambiado de atmósfera. Los asistentes se pusieron de pie, aplaudiendo con respeto. El juez golpeó el mazo, pero esta vez su gesto no imponía temor. La figura imponente parecía haberse reducido frente a la grandeza de la verdad. Ernesto cerró el cuaderno, lo sostuvo contra su pecho y sonrió. «Solo quería que me escucharan», dijo con humildad. La frase resonó como un suspiro colectivo. El fiscal bajó la cabeza derrotado. Los jurados intercambiaron miradas de aprobación, y el tribunal entero comprendió la verdadera justicia. El sol ya se había ocultado, y la sala estaba envuelta en luces artificiales. El juez Ramírez respiraba con dificultad, sus manos temblaban levemente. Intentó pronunciar el veredicto, pero su voz sonaba quebrada. Finalmente, con tono apagado, reconoció la legitimidad de las tierras. «Este tribunal absuelve al acusado», murmuró casi sin fuerza. Un murmullo de aprobación recorrió la sala como una ola. Ernesto inclinó la cabeza, agradecido, sin rastro de soberbia. La gente se levantó en señal de respeto. Los ojos del juez reflejaban la humillación de saberse vencido, no por un abogado, sino por la voz de un campesino. La noche cubría la ciudad, las calles iluminadas por faroles parpadeantes. Ernesto salió del tribunal con paso lento, su cuaderno bajo el brazo. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro, mezclado con el olor a pan recién horneado. Algunos se acercaron a estrecharle la mano, otros lo miraban con admiración. Un niño pequeño corrió hacia él y le dijo: «Usted es un héroe, señor». Ernesto sonrió acariciando la cabeza del niño con ternura. El juez, desde la ventana del tribunal, lo observaba en silencio, derrotado y reflexivo. La soberbia se había desvanecido en él, reemplazada por la vergüenza. El campesino se perdió entre las calles, fundiéndose con la multitud, pero su voz había dejado una huella imborrable en todos. El tribunal aprendió que la verdad no necesita títulos ni trajes, que la sabiduría puede nacer en la tierra y brillar más que en los libros caros. Un campesino con un cuaderno viejo había derrotado al orgullo de un juez, y lo hizo sin gritos, sin violencia, solo con la fuerza de la palabra. El eco de su defensa quedó grabado en la memoria de todos, mostrando que la justicia verdadera no calla a los humildes, sino que escucha y respeta a quienes tienen la razón, porque el valor más grande es hablar con la verdad.